La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, consultor político argentino conocido como el rey de los trolls, abrió una investigación penal de enorme gravedad en ese país, pero también comenzó a generar preguntas aquí, en Chile. La investigación de Claudio Pizarro en El Mostrador han reconstruido este aspecto de su trayectoria. Cerimedo trabajó en 2020 para Casa Común, organización vinculada a la campaña del rechazo, donde coincidió también con personas que posteriormente llegaron al círculo estratégico del presidente José Antonio Kast, para conversar de los detalles de estas relaciones y por qué causan nerviosismo en algunos círculos políticos de Chile y Latinoamérica. Conversamos con Claudio Pizarro, periodista del Mostrador. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gusto estar con ustedes nuevamente. Hola, Claudio. Claudio, antes de llegar a Chile, ¿quién es Fernando Cerimedo y qué vende exactamente? ¿Cómo funciona el rubro que él se mueve? Bueno, Fernando Cerimedo, antes de ser lo que hoy día, o sea, lo que ha logrado ser durante el transcurso de este último tiempo en América Latina, era entiendo que un chofer de colectivo en La Plata, digamos, que después se empezó a vincular lentamente con temas políticos, haciendo algunos diplomados en Estados Unidos. Dicen que se hizo un doctorado, no lo sé, en la Universidad de Phoenix, en fin, pero se empezó a especializar en marketing político. Y de ahí empezó a meterse en el tema de las granjas de bots, y a partir de estas granjas de bots creó un imperio, digamos, que tiene un vínculo muy estrecho con Estados Unidos, ¿verdad? Y que ha interferido en varias elecciones de presidentes latinoamericanos en el continente. ¿Y por qué adquiere tanta relevancia dentro de las nuevas derechas latinoamericanas? ¿Llega ahí por convicción? Mira, yo creo que no sé si meterme en la convicción de Cerimedo o no. Supongo que Cerimedo es un ultra, igual que tantos ultras que existen. El dilema aquí yo creo que es otro. O sea, el problema con Cerimedo es que instala o ayuda a instalar todo un ecosistema que permite alterar la percepción social y pública respecto a gobiernos de derecha, básicamente, y con una campaña sucia respecto a sus rivales o contrincantes, que ha tenido evidencia en distintas partes del continente, digamos, partiendo por Chile también. Cerimedo fue detenido entonces el 18 de agosto en el aeropuerto de Viru y todas las cosas cambian de ahí en adelante. Específicamente, ¿qué cambia cuando la policía accede a sus dispositivos? ¿Qué clase de información podría contener entonces ellos? ¿Y por qué su incautación, provoca inquietud más allá del proceso penal que originó la detención? Provoca inquietud básicamente porque Cerimedo, al ser investigado, Cerimedo se abre una caja de Pandora tremenda, ¿verdad? Como te decía, empieza a existir cierta tensión en el continente, ¿verdad? Respecto a este señor que ha tenido vínculos en muchos países, y que en el caso nuestro, en El Mostrador, en la unidad de investigación, empezamos a darle vuelta precisamente a partir de este hecho, donde él se ve involucrado, digamos, como la persona en quien encargó el sicariato de su ex pareja y madre de un hijo, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema bien complejo. Cuando uno empieza a analizar a Cerimedo, en el caso de nosotros, a partir de lo que sucedió en Bolivia, uno como periodista está obligado a revisitar, digamos, cómo este señor se instaló aquí en Chile y qué es lo que sabemos de él, ¿verdad? Y ahí nosotros, pudimos constatar a partir de una investigación los vínculos estrechos que tenía, que por lo demás eran públicos en su momento, de Cerimedo con la Casa del Rechazo, que se denominó en su momento, que tenía una sede en Vitacura y que estaba liderada por Gonzalo de la Carrera, ¿verdad? Y ahí, investigando nosotros nos dimos cuenta de que existían varias personas que trabajaron en esta agrupación, digamos, donde nos encontramos con la sorpresa de que, está Alejandro Irarrázaval, el presidente, o sea, el jefe de asesores de segundo de La Moneda, digamos, Ignacio Dulger, uno de los asesores que acaba de salir hace poco de La Moneda,
Y hoy día incorporamos en un reportaje otro nombre más, que es el de Felipe Costábal, que es el jefe de la SECOM en estos momentos. Entonces, Claudio, no es un vínculo aislado, digamos, es un vínculo concreto y eso. ¿y quién trae a Cerimedo a nuestro país? ¿Quién le paga? Esas son cosas que deberían aclarar las personas que sabemos que tuvieron vínculos con ellos. Yo creo que lo que se está haciendo ahora a partir del Congreso y algunos diputados, el diputado Santana, por ejemplo, el diputado Manucheri, que están tratando de activar una investigación, ¿verdad? Busca esclarecer precisamente eso, quién los trajo aquí, pero lo que tenemos en consideración concreta, digamos, es que efectivamente Cerimedo trabajó en Casa Común, ¿verdad? Esta agrupación contra el rechazo, trabajó ahí y con las personas que te acabo de mencionar que hoy están en La Moneda, ¿verdad? Eso es real, eso es concreto, eso sucedió. Lo que todavía no se ha podido dilucidar bien es que qué rol tuvo Cerimedo en la campaña de José Antonio Cast, porque también se le atribuye una participación a él en esa campaña. Y respecto a la pregunta bien concreta que me hiciste tú respecto a quién lo trajo, bueno, fuentes que nosotros tuvimos acceso nos comentaron que la persona que lo pudo haber contactado y traído para trabajar precisamente en la campaña del rechazo es Felipe Costábal. Felipe Costábal, a quien tratamos de comunicarnos ayer, pero que guardó un absoluto silencio cuando nosotros cuando le formulamos las preguntas, esta misma pregunta que me estás haciendo tú. Porque también en el reportaje aparece que Gerardo Jofré niega que él haya sido el que lo haya traído a nuestro país. Sí, bueno, uno tiene que considerar aquí que las opiniones, él lo niega, pero hay otras personas que dicen que lo trajeron. O sea, mira, más que quién lo trajo, quién no lo trajo, hay que saber con quién se relacionó y quién se vinculó. Y con quién se vinculó, ¿verdad? Y lo que sabemos hasta ahora concretamente es que se vinculó con esta organización del rechazo y sabemos a partir de otras investigaciones previas que él estuvo vinculado también en una agrupación que se llama, denominada también facilitadores constitucionales, que se da en este mismo periodo donde se mantiene activa la Casa por el Rechazo, ¿verdad? Patrocinada por varios empresarios. Y estos facilitadores constitucionales empezaron a repartir una suerte de tríptico. No sé si te acuerdas tú en las ferias donde se daban cuenta con una gráfica muy parecida a la de la Convención Constitucional de que a la gente le iban a quitar sus casas. Detrás de esto está Fernando Cerimedo. No sabemos si la Casa del Rechazo está también vinculada con esto, pero está Fernando Cerimedo, como se comprobó a partir de un correo que se pudo detectar que pertenecía precisamente a Cerimedo y a su empresa, ¿verdad? Una empresa que por lo demás tiene una suerte de sede o anclaje aquí en Chile, con otro personaje también que a través de la empresa que se llama Numen Spa, es de un abogado que se llama Enrique García Arancibia, ¿verdad? Y bueno, también hay posibilidad de rastrearlo acá a partir de eso. ¿Y en qué momento aparece el nombre de Alejandro Irarrázaval, otro rol muy importante dentro del segundo piso del presidente José Antonio Cast? Mira, Alejandro Irarrázaval en ese entonces era sigue siendo un empresario agrícola, ¿verdad? Muy cercano a José Antonio Cast, desde su época universitaria, de cuando eran estudiantes en la Universidad Católica, y miembro activo de incipiente gremialismo en ese entonces, ¿verdad? En este grupo de empresarios que te comento yo, participó el señor Alejandro Irarrázaval. Participó ahí en Casa Común junto a otros empresarios también, ¿verdad? Eso está consignado y confirmado, eso está confirmado, efectivamente, lo pudimos confirmarnos con las personas que estuvieron adentro y que incluso no tuvieron reparos en reconocerlo.
¿Qué elementos hay, otros elementos que permitan conectar el trabajo de Cerimeo con campaña de desinformación, trolls o bots que posteriormente hemos visto en Chile? Te lo pregunto especialmente por el caso de Neuroc y Dress Trump, que desaparecieron de X coincidentemente con su detención. ¿Encontraste un vínculo directo comprobable entre estas cuentas? No, ya eso es un poco más complejo, ¿verdad? O sea, por un tema de fiscalización o de rastreo, ¿verdad? O de arqueología tuitera es complejo eso porque no existe posibilidad de acceder a las cuentas directas de las personas, ¿verdad? Pero bueno, entendemos o hemos visto la trayectoria de estas personas que se hacen llamar influencers digitales, ¿verdad? En este tipo de actividades. Y bueno, hay ciertas cosas que coinciden, hay elementos que coinciden, ¿verdad? Con una participación de ellos, en particular, de los dos que nombraste tú, Neuroc y Dress, ¿verdad? Con la campaña, por lo menos, de Belín Matei, ¿verdad? De desprestigio de Belín Matei. Hay una campaña también muy fuerte, que ya nadie recuerda mucho, pero también de desprestigio con, con Gabriel Boric. No sé si recuerdan cuando se empezó a hablar de este tema de la preocupación de salud de Boric en un momento. Esta información venía de La Derecha Diario. Y La Derecha Diario es un medio que fundó precisamente el señor Cerimedo. Entonces estamos hablando de todo un ecosistema, ¿verdad? Donde existen estas redes o canales de transferencia de información masiva que se van multiplicando a partir de medios, por ejemplo, como La Derecha Diario, y a través de toda esta fábrica de trolls y pseudo-influencers, ¿verdad? Que generan o amplifican este contenido. También se ha mencionado una posible relación con Franco Parisi. ¿Qué pudiste establecer sobre ese vínculo? Sí, mira, yo no me metí tanto en eso porque, bueno, mi intención era apuntar hacia otro lado, ¿verdad? En este caso, al segundo piso de la moneda, que yo creo que es el lugar donde ya está comprobado esto, ¿verdad? Y donde los cabos sueltos, hay menos cabos sueltos y donde tiene que haber más respuestas respecto a la investigación que realizamos, ¿verdad? Sobre lo otro, bueno, yo sé que en el caso del alcalde de Ñuñoa, ¿verdad? Él negó en su momento esto. Cerimedo, bueno, dice que sí. Entramos ya a una discusión de palabras, que sí o que no. Y en el caso de Franco Parisi es algo parecido, pero sí hay más datos y hay más vínculos, hay fotos incluso, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir investigando. Esa es una patita que también está ahí, ¿verdad? Porque Cerimedo, bueno, los tentáculos de Cerimedo son muy amplios y si uno se pone a rastrear en el concepto latinoamericano es aún más grande. Entonces, eso, Justamente el pensando, tipo tenía unos tentáculos muy justamente grandes. pensando en ese contexto latinoamericano y también en que todavía no tenemos acceso a todos los dispositivos electrónicos que él tenía, ¿hasta dónde podrían llegar y salpicar a Chile este caso? No, yo creo que este caso ya salpicó a Chile. Ya lo salpicó. El problema es que todos los medios no se han hecho cargo de esta situación. Que eso es un dilema que tiene que ver también con el resguardo de la democracia y el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Y ahí habría que preguntarse por qué esto no tiene la trascendencia que debería tener, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un señor que está involucrado en un caso de sicariato en contra de su expareja, que cuando llenaron su casa encontraron cientos de miles de dólares, más una granja de bot, ¿verdad? Y con relaciones comprobadas en nuestro país. Y no relaciones comprobadas con cualquier persona, o sea, con 3 personas que están en estos momentos ejerciendo cargos en la moneda. Mm. Entonces yo creo que esto es muy relevante, este vínculo ya está confirmado. Entonces lo que falta ahora es que el gobierno se haga cargo, Y porque se nosotros puede, estamos aburridos de preguntar y que no nos respondan. Pero el gobierno tiene que hacerse cargo en algún momento y para eso necesitamos que el ecosistema de medios nuestro, en el caso de ustedes, nosotros y otros más, puedan también consultar a las autoridades pertinentes y respectivas qué es lo que está pasando. ¿Y qué habría que distinguir entre una relación profesional perfectamente legal, porque puede existir también eso, y antecedentes que eventualmente pudieran revelar campañas coordinadas, digo, de desinformación? ¿Dónde está el límite en esa materia?
Bueno, es que mira, en el caso Cerimedo, yo creo que Cerimedo se dedica a esto, ¿verdad? Imagínate que en el caso de la casa común, están estos empresarios, se le encargó una encuesta y fue una encuesta trucha, una encuesta que tuvo finalmente 36% de diferencia con la real. Salieron de jefes o directivos de encuestadoras a cuestionar esto, Mm. ¿verdad? O sea, era una encuesta trucha, falsa, ¿verdad? Y esto se hizo en la casa del rechazo y se hizo con 3 personas que hoy tienen cargos importantes en la moneda. O sea, esto es grave. Desde mi punto de vista es grave y necesitamos respuestas. Necesitamos, no solo nosotros como periodistas, el país necesita saber qué es lo que pasó ahí, Pero ¿verdad? Si parece que a estas la ciudadanía esto no le permea tanto, porque recordemos que al comienzo también en la campaña, el presidente, cuando era candidato, también estuvo involucrado con el tema de los bots y no le causó, y de igual manera se impuso ante Evelyn Matei en su momento. Bueno, eso claro, es efectivo, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos también analizando un poco el potencial de los bots. O sea, yo creo que eso todavía no ha sido dimensionado en su real alcance, ¿verdad? ¿Hasta qué punto este ecosistema, ¿verdad? De trabajo que tiene redes internacionales fuertes y potentes relacionadas con Estados Unidos, como te decía también, donde el señor Ceremeo tiene redes muy fuertes ella también y vinculadas con el presidente Trump. Entonces, ¿Cuánto dañan la bueno, democracia los bots? los bots, yo creo que, mira, esto ya se ha estudiado, se continúa estudiando y se ha establecido, digamos, de que no se ha podido medir o dimensionar la magnitud de esto, ¿verdad? Pero sí hay eventos que efectivamente tocan el ejercicio de la democracia porque se contamina a partir de campañas tóxicas, ¿verdad? De mentiras, un ecosistema que requiere transparencia, un ecosistema que requiere que la gente se informe con cosas reales. Cada vez nos damos más cuenta que la gente lee menos diarios, se informa por redes sociales. Entonces, ese nicho muchas veces no tiene acceso a una información más profunda, ¿verdad? Más elaborada que podríamos tener en, no sé, quizás otros segmentos de la población, y se quedan con lo que está, con lo que se establece. Yo no puedo medir si ese voto influyó en la señora Juanita, ¿verdad? Pero sí puedo decir que influyó en un ecosistema plagado de mentiras que atentan contra la democracia. Eso lo puedo decir, ¿verdad? Pero faltan estudios y obviamente ahora con la detención de Cerimedo probablemente se pueden hacer cosas más relevantes o interesantes respecto a esto que preguntas tú, ¿verdad? Que tiene que ver con métrica o con evaluaciones, digamos, más concretas respecto a la funcionalidad de estas granjas de bots. Claudia, al comienzo de la entrevista yo te preguntaba por las convicciones, si era un hombre con convicciones Cerimedo, porque también algunas cosas que han salido es que él decía que había trabajado en el gobierno de Obama también. Entonces uno piensa y podría inferir también un poco el perfil de esta persona que tal vez está como que vendía humo, como se dice popularmente, respecto a lo que él hacía, y más allá de tener una convicción respecto a una ideología, él vendía algo que se acogió y que pudo funcionar en las redes de derecha. ¿Podría ser así? Sí, mira, más que humo, yo creo que esa cuña del vende humo que nos dieron a nosotros, digamos, que venía de dentro de Casa Común, bueno, uno la puede interpretar de dónde viene. O sea, ¿es humo? No lo sé. Eso están diciendo ellos. Eso se tiene que comprobar. Lo que sí sabemos es que este señor tiene sociedad en Estados Unidos, ¿verdad? Él trabajó, digamos, tiene redes con Damián Merlo, que es una persona que le abrió el mundo, digamos, de redes en Estados Unidos, le abrió todo el mundo, y de ahí se ha vinculado con Brad Parscale, por ejemplo, un ex jefe de la campaña de Trump, ¿verdad? Y con un ecosistema bien turbio, por llamarlo de alguna manera, o tóxico, ¿verdad? Con alguna personas vinculadas al ecosistema cubano-americano, ¿verdad? Hay todo un mundo ahí que hace pensar de que esto no es inocuo, que hay una dirección concreta, ¿verdad? Y que hay intereses comunes bastante
bastante claro, digamos. Lo último que se ha sabido, que se supo Cerimedo antes que pasara todo este escándalo, es el vínculo de Cerimedo también en Colombia, de eso tampoco se habla mucho, ¿verdad? Ni tampoco en El Salvador, con el ascenso de Nasri Asfura, ¿verdad? Entonces es grande, los tentáculos son grandes, amplios y hasta donde sé yo han llegado a muchos lados, incluido acá a Chile. ¿Y la estrategia del gobierno, de las personas involucradas, va a ser entonces, a tu juicio, desacreditar la figura de Cerimedo? Es que yo no sé qué estrategia pueden tener porque ni siquiera han hablado. O sea, yo creo que la estrategia más visible ahora es el silencio. Y esa ha sido la estrategia desde que nosotros hemos estado abocándonos a estos temas, ¿verdad? No solo lo hicimos en este momento, también lo hicimos anteriormente con Castasilandia, ¿verdad? Y anteriormente lo hicimos con la relación de CAS con Political Network for Values, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, nosotros sí sabemos algo, que no quieren hablar de esto. ¿Y la caída de Cerimedo significa que esta red de bots y esta forma de actuar se acaba en Latinoamérica, o uno no podría asegurar eso? Chuta, no lo sé. Lo que me han contado es que ha bajado harto el odio en redes sociales con algunas personas que las tenían como bien enfocadas, bien constreñidas, ¿verdad? Eso me lo han comentado varios, pero bueno, habría que ver. Tú sabes que esto cambia y va mutando día a día, pero yo creo que hay que partir por varias cosas. Yo creo que se debería partir por empezar a legislar ya contra esta industria, ¿verdad? Que está generando una debacle, digamos, muy, muy fuerte en el continente, ¿verdad? Sobre todo entendiendo, bueno, que no quieren que la gente lea más, ¿verdad? Sino que se informe a través de redes sociales, que es el nicho donde ellos tienen o han hecho florecer este imperio. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros y compartir entonces esta información. Claudio Pizarro, periodista del Mostrador, nosotros vamos a seguir pendiente de este tema. Que esté muy bien. Gracias, que estén muy bien ustedes, gracias.